Bueno, el capítulo 21, que es el que vamos a ver ahora, se trata, yo le traté de dar un nombre, la gran injusticia desde el punto de vista de Job. La gran injusticia. Sucede que Job responde al discurso de Zofar acerca de toda esta efímera prosperidad del impío. Pero Job, él dice, no es así. Los impíos prosperan, los impíos lo pasan bien, los impíos tienen hijos y nietos y los disfrutan. Los impíos tienen sus animales que se reproducen y conservan su ganado sin mayor problema, etc. Entonces, yo pensaba en esto, hermanos, que qué diferente es la visión de Zofar con respecto al impío y qué diferente es la visión de Job frente al impío. Y yo pensaba, decía, Señor, muéstrame qué es lo que hay aquí en tu palabra con respecto a este tema. Y eso me llevó a meditar en la injusticia. Generalmente, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que cuando uno es niño, generalmente pelea por escoger, ¿cierto?, la porción más grande, ¿cierto? Vamos a partir la manzana, ¿cierto?, y yo escojo, ¿cierto?, la mitad más grande, porque cuesta mucho calcular exactamente cuál es la mitad de algo, ¿cierto? O a veces los niños pelean entre sí porque supuestamente a uno la mamá le dio más grande, les dio la presa mayor o una mayor cantidad. Y eso, hay algunos que la reclaman, la pelean. Entonces yo inventé un sistema cuando los niños eran chicos. Cuando me di cuenta de estas peleas, yo le dije, a ver, tú vas a partir, pero él elige. Ay, así que con eso, ella al principio, claro, pensaba, yo voy a partirlo, ¿cierto? Pero yo elijo, ¿cierto? Y eso no es el asunto. Entonces le decía, tú partes, ya tú reparte, pero él elige primero que tú. Ay, hasta ahí no me ha llegado la cosa. De esa manera, salomónicamente remediamos la situación. Porque todas las personas tienen un sentido de justicia. Por decirlo, la balanza, ¿cierto?, de lo bueno y de lo malo. Usted ha visto el Tribunal de Justicia, el Palacio de Justicia, lo que simboliza es que es una persona que tiene una espada en la mano y en la otra mano una balanza. Y además tiene una venda en los ojos. Entonces, hipotéticamente, supuestamente, la justicia es ciega. Es decir, que no discrimina el tipo de persona a quien juzga, sino que se supone que debe ser juzgado por igual. Pero usted sabe que... ya. Pero dentro de nosotros, ¿cómo funciona la justicia? El concepto de justicia hermano, está condicionado por nuestro sistema moral, nuestros conceptos de lo bueno y de lo malo. Cada persona tiene un sistema de lo que es justo, y esto lo va desarrollando por medio de la experiencia de vida que la persona tiene. A medida que va creciendo y que va asimilando el mundo en que vive, de alguna manera su observación le va a ir acuñando este concepto de justicia, de lo que es justo. Entonces, si esto es así, también debemos reconocer que no siempre este sentido de justicia es objetivo. No siempre es objetivo.
En este capítulo 21 de Job, yo me di cuenta de que Job tiene un problema de objetividad, porque él lo está viendo desde el punto de vista de su propia experiencia. Y la verdad que todos lo vemos así. Todos, cual más, cual menos, aplica la justicia de acuerdo a lo que ha conocido, de lo que ha aprendido, de lo que ha vivido. Entonces, no siempre el sentido de justicia es objetivo y por lo general está condicionado por las buenas o las malas experiencias de vida que se tengan. Una persona que lo ha pasado bien tiene un sentido de justicia totalmente distinto a una persona que lo ha pasado mal. Y generalmente las movilizaciones sociales se paran en el argumento de la justicia social, ¿cierto? Usted siempre que ve una movilización social va a encontrar el argumento de la injusticia social. ¿Por qué? Porque la gente se siente insatisfecha y por eso se moviliza y a través de esto tan contagioso, ¿cierto? En una movilización social reclamando la justicia social de la que ellos son víctimas. Esto pasa. Nosotros lo vemos en cada manifestación social. Por otro lado, la persona con buenas experiencias en la vida podrá hipotéticamente ser más equilibrada y justa en sus razonamientos. Pero generalmente el que lo ha pasado mal es el que tiene una mayor, podríamos decir, experiencia de reflexión y de meditación o de incorporar lo que es la justicia. La persona con malas experiencias en la vida también podría ser menos equilibrada en sus sentencias o veredictos, porque estas van acompañadas de frustraciones y resentimiento social. Lo digo de nuevo, una persona con malas experiencias en la vida podría ser menos equilibrado en las sentencias o veredictos, opiniones que haga sobre la justicia, porque siempre estas van acompañadas de su propia experiencia de frustración y una gran cuota de resentimiento. Y el resentimiento social es algo no muy fácil de curar. Por lo general, las personas que sufren adversidades tienden a buscar culpables, tienden a buscar explicaciones por su situación. Primero las buscan en sí mismos, se culpan muchas veces, luego culpan a los demás y también terminan culpando a Dios mismo, como usted lo va a ver en este capítulo de Job. Y esto es lo que pasa. Siempre se trata de buscar un culpable o unos culpables y finalmente se culpa a Dios. El sufrimiento condiciona a las personas a pensar con objetividad y en esto tiene que ver la justicia también. Tienden a pensar, condiciona a la persona a pensar con objetividad, ya que sienten que están sufriendo una injusticia. Porque otros que han sido más malos no lo pasan tan mal. ¿Cuántos han tenido alguna vez esta ilustración que yo hice de los niños, ¿cierto? Las peleas entre hermanos, de que a este le diste más. Entonces viene el argumento, este se porta mal y tú le das más, tú lo premias. Y eso lo acompaña a la persona siempre, porque va
argumentando, tratando de justificarse, diciendo de que otros que son peores que él han tenido un trato mejor que el que él tiene. Que la vida o que la suerte o que todo eso le ha sido más generoso con ellos que con él mismo. Yo recuerdo diálogos, conversaciones a la sombra de una copa de cristal donde había sido volteada varias veces, por lo tanto comienzan a aflorar los sentimientos y las emociones. Conversaba con un familiar bastante mayor que yo y él me hablaba de esto, de esta injusticia social, que a los ricos, que el patrón, que el jefe, que el gerente. Y uno dice, siempre allí, siempre pobre, siempre necesitado, siempre castigado, siempre obligado a cumplir con las tareas más difíciles, más duras en lo climático y peor remunerados. Entonces él decía, si Dios existiera, ¿esto debería pasar? Cosas como esas. Bueno, busqué, hermanos, en un diccionario la definición de justicia. Virtud, dice la definición, virtud por lo que se le da a cada uno lo que le pertenece. O sea, la virtud es tener esta habilidad de darle a cada uno lo que le pertenece o, yo diría, lo que merece, ¿cierto? También sinónimo de justicia es derecho, equidad. Otra definición dice estado del hombre, según la doctrina cristiana, estar bien con Dios y no ser esclavo del pecado. Otro sinónimo de justicia, definición, que según nuestra doctrina cristiana es estar bien con Dios y no estar esclavizado por el pecado. También existe como justicia el conjunto de instituciones legales para dirimir diferencias y castigar delitos. Entonces la justicia es la que dirime las diferencias donde van las personas naturales o jurídicas, van a hacer sus demandas y la justicia, estas instituciones son las que dirimen esta diferencia y castigan los delitos. Hay otra justicia que se llama conmutativa, es la que intenta equilibrar los premios o castigos con las acciones. Aquí hay un asunto de compensaciones, como por ejemplo a un señor joven que se dio el lujo de sacrificar un automóvil Lamborghini, parece que era, o Lotus, Lamborghini, Lotus. ¿De cuánto era? 165 millones. Un Ferrari, bueno, lo botó a la basura, puso en riesgo su propia vida, puso en riesgo la vida de otras personas y además de eso estaba en estado de alcohol, ¿cierto? Y al ser detenido por la autoridad, él dijo, tú estás, punto suspensivo, a todo Chile. Bueno, lo llevaron a la justicia. ¿Y qué le pidieron? Trabajos comunitarios. Si hubiera sido en relación al daño o al riesgo de calcular cuánto vale una vida, hermanos, podemos decir que hubo realmente allí justicia. ¿Por qué? Porque si se utilizó el trabajo comunitario, equivale o vale el daño que usted hizo. Imagínese
de qué estamos hablando. Hay otra justicia que se llama distributiva, la que procura repartir premios o castigos. Bueno, definiciones de justicia. Ahora, hermano, en el caso de un creyente, y aquí entramos como en materia ya más de lo que nos interesa. En el caso de un creyente, este más o menos tiene una filosofía personal acerca de la justicia, pero necesita primero reconocer dos cosas, y creo que son súper importantes. Dos cosas que son bien importantes. Primero, de que Dios es justo. Si creemos en Dios, debemos también aceptar la justicia de Dios. De que Dios es juez justo. Eso dice el apóstol Pablo, que me está reservada la corona, la cual me dará el juez justo en aquel día. O sea, Pablo está argumentando, ¿cierto?, sus obras que serán reconocidas por el juez justo, nuestra autoridad suprema, Dios. Entonces eso es lo primero que debemos reconocer. Y segundo, que la justicia que Dios aplica, lo hace desde el punto de vista de la eternidad. Ahí está el tema. Desde el punto de vista de la eternidad. Si no es aquí, será allá. Pero Dios igual hará justicia. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Es que la justicia de Dios sea aplicada aquí, ¿cierto? Que Dios aquí lo haga pasar mal. Que Dios aquí lo castigue. Pero hermanos, Dios en su soberana voluntad, en su infinita sabiduría, sabe cuándo. Por allí en este mismo capítulo usted va a encontrar, ¿alguien le podrá enseñar a Dios cómo ser justo? Y nosotros debemos descansar en eso. Si una persona no lo paga aquí, lo va a pagar allá. Pero Dios es autoridad aquí y allá, en la eternidad. Pero uno no, dice, no, tiene que pagarlo aquí, ¿cierto? Aquí tiene que pagarlo. Aquí tiene que pasarlo mal. Y hay gente que no es así. Entonces, hermanos, bajo esas dos consideraciones, nosotros veremos en este capítulo donde se muestran los argumentos de Job, que guardan relación con el pasar de los malos. Sus planteamientos están en desacuerdo con Sofar en el capítulo anterior, donde éste hablaba de una justicia en esta vida. Pero Job dice, en esta vida no hay justicia. Pero Job ha perdido de vista lo que es la eternidad. Hermano, y eso nunca debemos perderlo nosotros. Si reconocemos que Dios es un juez justo, Dios hará justicia, aquí o allá, pero Dios lo hará. Yo no tengo que devanarme los sesos, preocuparme, angustiarme, porque Dios, ¿y cuándo lo va a castigar? ¿Y cuándo se va a enfermar? ¿Y cuándo se va a morir? ¿Y cuándo le va a venir el accidente? ¿Cuándo se va a electrocutar? ¿Cuándo lo van a asaltar? ¿Cuándo le van a quitar el auto? ¿Cuándo le van a quemar la casa? Ay, ¿cuándo lo van a meter preso? Y eso, hermano, es angustia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo paso mal, porque me persiguió, porque me hizo la vida difícil, etcétera. Y Dios me dice, oye, cálmate, descansa, contrólate, yo soy el juez. Y conmigo no hay puerta giratoria. Conmigo no hay impunidad, porque esta es una palabra que está también de moda, ¿cierto? La impunidad, no les pasa nada. ¿Para qué vamos a hablar de la violencia en los estadios, hermanos? Es que está terrible el asunto. Porque se hacen querellas contra quienes resulten responsables. Es como un chiste, ¿cierto? Y nadie se hace responsable. Aleluya. ¿Cuáles son los argumentos de Job? Vamos, su condición anímica, del 1 al 6.
Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Job solicita ser oído, y esta será en gran medida un consuelo para su corazón. Hermanos, ¿qué está pidiendo Job? Está pidiendo simplemente la disposición a ser oído, escuchado. La disposición a oír es una gran virtud. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero es así. Ya que todo el mundo quiere ser oído, pero pocos tienen la disposición de oír. Y eso está solicitando Job con toda humildad. El Señor, mire, curiosamente yo pensaba en esto, el Señor nos anima a echar nuestra carga sobre Él, ¿cierto? ¿Cómo yo echo mi carga sobre Él? En la oración, ¿cierto? Cuando oro yo le digo: Señor, tengo este problema. Y yo tengo la certeza, la seguridad de que el Señor me está oyendo. Y cuando yo en oración le transmito mi problema, de alguna manera estoy echándole mi carga sobre Él. Por lo tanto, hermano, cuando alguien nos escucha con sincero interés, ya trae cierto descanso a nuestra alma, porque ya fuimos escuchados. De alguna manera he compartido la carga. Alguien tuvo la disposición de ayudarme con mi carga. No es solamente el oír, sino que el sincero interés, porque hay gente que escucha, pero no oye. Hay gente que escucha solamente en una actitud de espera que usted termine de decir, porque esta persona está ahí frenando las palabras para que en cuanto haga la pausa se le diga, y eso no es diálogo. Las cargas emocionales, hermanos, siempre son difíciles de compartir. Por lo tanto, la sincera disposición de oír, esa actitud generosa, porque es generosidad. Esa actitud generosa no siempre es fácil, porque hay que tener paciencia. La paciencia para que la persona ordene sus ideas y pueda comenzar a transmitir, a sacar lo que tiene en su corazón. En capítulos anteriores veíamos esto de Job, de que esto de vaciarse, al principio, las primeras expresiones generalmente están muy cargadas de emociones. El estado emocional es lo primero que sale, pero después ya viene lo razonado, lo pensado, lo meditado. En el versículo 3 dice: toleradme y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. Aquí él está solicitando que le tengan paciencia, que no lo interrumpan. Dicen: tolérenme. Y después que yo termine de hablar, ahí búrlense. Wow. También es de sabios el saber esperar que la persona termine de decir. Esta sabiduría se puede hacer induciendo la conversación, preguntar para asegurarse si la persona terminó de decir todo lo que quería o lo que necesitaba. Mire, gran parte del trabajo pastoral tiene que ver con una actitud receptiva. Porque hay personas que no dicen a la primera ni a la segunda lo que realmente están sintiendo. Ahí tiene que haber una habilidad de generar confianza. Pero Dios espera, hermanos, que nosotros como cristianos tengamos una actitud generosa de disponernos a servir de esta forma. Versículo 4 dice, y aquí está lo que yo les decía: ¿acaso me quejo yo de algún hombre? En la versión La Biblia al Día dice: de Dios me quejo y no del hombre. O sea, aquí está diciendo Job de que en realidad todo su problema no es con sus amigos, sino con Dios. Y frente a esto, usted recuerda capítulos anteriores donde Job desafió a Dios que le hable, que le explique, que le diga. Y Dios es Dios.
Hermanos, Dios es Dios. No por mucha vehemencia que yo haga pidiéndole que me hable, Él me va a hablar. La voz de Dios no se escucha de esa forma. Dios se escucha de otra manera. Y Él es soberano para hacerlo. Por lo tanto, Job revela aquí que su problema no es con sus amigos, sino con Dios. Y por eso tiene enfermo su espíritu, dice una versión. En la Reina Valera 60 dice angustia. ¿Por qué no se ha de angustiar mi espíritu? O sea, él está angustiado. Y la Nueva Versión Internacional habla de impaciencia. Es decir, Job ha estado soportando, aguantando esta injusticia de parte de Dios, y ya su paciencia se le ha ido terminando. Hermanos, las pruebas no sabemos cuándo van a terminar, pero sí debemos reconocer que Dios nunca pierde el control de lo que nos sucede. Dios siempre está allí. Algo tiene que ocurrir. Algo Dios espera producir en nosotros. Un cambio, una forma, una madurez. Y aquí está Job confesando que él está angustiado en su espíritu. El versículo 5 dice, miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Él les autoriza a mirarlo y a asombrarse. Yo no sé cuáles eran los códigos de ética frente a estas situaciones de una persona en una gran prueba. Pero Job no quiere que se disimule sobre su real condición. Porque generalmente nosotros tenemos esa tendencia a disimular, ¿cierto? Y a veces veo las películas, ¿cierto? Cuando el soldado está moribundo y le dice, aguanta, aguanta, todo va a estar bien, ya vienen por ti, te vamos a sacar, ¿cierto? Pero el tipo ya está, claro, ya está patelaucha, como dicen. Hermano, es importante no escandalizarse, ni alardear de la real condición de una persona. Siempre se debe respetar la dignidad. Eso es importante, de respetar la dignidad de esa persona que está en una condición o en una posición difícil. Creo que eso es importante, hermano, siempre, siempre respetar la dignidad del ser humano, sea cual sea. Job está tomando la iniciativa de autorizarles, mírenme y espántense, tápense la boca del asombro por la condición en que yo estoy. Él los autoriza, porque de alguna manera ellos habían mantenido esa prudencia de respetar su dignidad. Versículo 6 dice, aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. La Biblia al día dice, hasta yo me asusto al verme. El horror se apodera de mí. No sé cuántos de ustedes han tenido accidentes, operaciones. En realidad, verse en esas condiciones, la hinchazón, los dolores, todo eso produce cierto efecto. Y uno no quisiera impresionarse con lo que uno es o cómo uno está. Job decía, hasta yo me asusto. Cuando pienso en esto me lleno de espanto, dice la NBI, Nueva Versión Internacional. Job aún no se convence de su condición y tal vez no la ha asumido totalmente. ¿Qué podemos decir de esto? Tal vez la espera para Job ha sido demasiado larga y su situación no cambia para bien. Al contrario, cada vez es peor. ¿Qué podemos hacer, hermanos, o decir frente a esto? No importa cuánto tiempo esté, nunca debemos perder la confianza en Dios. Dice el mismo Job,
Aunque desecha esta mi carne, sé que he de ver a Dios. El apóstol Pablo dice, aunque este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Hermano, el asunto es este, aunque esto se deshaga, esto ya no funcione, esto nos traiga dolor, sufrimiento, tenemos de Dios algo definitivo y eterno, que nunca más se enfermará, nunca más se deteriorará. Qué interesante es la forma en que Job ahora aborda la conversación con sus amigos. Lo segundo es su pensamiento acerca de los malos. ¿Cuál es su pensamiento? Primero, él pone la vista en la gran prosperidad. La gran prosperidad de los malos. Job está viendo todo desde el punto de vista de lo terrenal. Mire, ¿qué comienza a decir? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué prosperan los malos? Y esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Todo el mundo que no reconoce a Dios o que no conoce a Dios. Job está mirando todo desde el punto de vista de lo terrenal. Y Job, en este capítulo, según mi opinión muy personal, está cayendo en la debilidad que tiene todo hombre cuando sufre, en la absurda comparación. Si este es más malo que yo, ¿por qué prospera? Yo no soy tan malo como él, sin embargo estoy sufriendo y pasándolo mal. De alguna manera esa es la pregunta que él está haciendo. ¿Por qué ellos viven, se envejecen y aún crecen en riquezas? El 8 dice, su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Está hablando de que los hijos están tan vigorosos, hermosos, sus nietos igual. Es decir, se prevé que a futuro ellos correrán tal vez igual o mejor suerte que la que ha tenido su abuelo, su padre. Versículo 9 dice, sus casas están a salvo de temor. No viene azote de Dios sobre ellos. ¿Cómo están sus casas? Seguras, abrigadas, tienen calefacción, tienen chimeneas de combustión lenta. Tienen cercos eléctricos, tienen cámaras de vigilancia, algunos tienen hasta guardias en la puerta. Tienen seguros contra incendios y contra daños y contra robos. Eso es lo que está haciendo Job. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es su óptica? Versículo 10 dice, sus ganados, sus toros se engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Tienen buenos veterinarios, sí, tienen buenos sistemas y importan lo que se llama cepas o todo eso que permite mejorar las razas. Versículo 11 aquí se refiere a sus hijos. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Sus hijos son felices. El versículo 12 dice, al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan. Al son de la flauta, es decir, viven bien, lo pasan bien, continuamente tienen fiestas,
asados, siempre hay música en la casa. Versículo 13, dicen, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Su vida es tranquila hasta que finalmente se extinguen en absoluta paz. La observación de Job. Hermanos, yo sé que no es fácil responder a argumentos como ese con una persona que no es creyente, pero a mí se me hace difícil dialogar con alguien que presenta estos argumentos que dice creer en Dios. Ahí está el asunto. Porque mi suerte, mi prosperidad, mis riquezas, mis bienes, todo viene de Dios. Yo debo reconocer eso. Y si no, hermanos, yo voy a tener serios problemas, porque tendré que dividir mi vida secular y mi vida espiritual. Entonces a mí en lo secular me va bien, pero en lo espiritual me va mal. ¿Podrá hacer eso? O en lo secular me va mal, pero en lo espiritual me va bien, ¿cierto? No, nosotros somos un todo y todo siempre está en las manos de Dios. Mire, lo hemos visto y creo que es muy importante mirarlo otra vez. El Salmo 73. Vamos a leerlo completo rápidamente para darnos cuenta, así a grosso modo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero pone ahí un apéndice, para con los limpios de corazón. Él hace una separación. Versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, casi me caigo, espiritualmente hablando. Dice, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí el salmista está hablando de un casi, me caigo, casi resbalo, porque permití que la envidia entrara en mi corazón, viendo la prosperidad del que no conoce a Dios. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ellos nunca piensan que son inmortales, que nunca se van a morir. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, soberbios y violentos. Dice, los ojos se les saltan de gordura, ellos no tienen problemas de comer todo lo que se les ocurre. Logran con creces los antojos del corazón. Para ellos no es problema gastarse 100.000, 200.000 pesos en un pequeño shopping ahí en un mall, de comprar lo último de alguna marca, como un chiste, no hay problema. Se mofan, dice, se ríen, hablan de maldad, de hacer violencia y hablan con altanería. Hermano, esta gente no es de ahora, también existía en esa época. Ponen su boca contra el cielo, es decir, y su lengua pasea la tierra. ¿Cuál es el lenguaje que ellos usan? Yo he visto gente usando ropa carísima, pero con un vocabulario de la población más terrible. Yo he visto gente así, millonarios hablando solo garabatos. Qué terrible. Eso es, su lengua pasea la tierra, es decir, la lengua está muy contaminada, el lenguaje. Por eso dice, Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Después dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, aquí ellos reniegan, niegan y se ríen de Dios. Dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente, aquí está como la tentación. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Es decir, su vida ha sido pasarlo mal. Si dijera, yo
Aquí algo lo frena. Si dijera yo, hablaré como ellos, yo, dice aquí, a la generación de tus hijos, engañaría. Es decir, yo sería piedra de tropiezo por aquellos que me tienen por una persona decente, honrada, cristiana, que sirve a Dios. Yo sería un fraude para ellos que han puesto sus ojos en mí como ejemplo. Qué tremendo texto este. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, porque él se encontraba en la disyuntiva, o sigo el camino de ellos, me olvido de Dios y me comienzo a enriquecer como ellos, o me vuelvo a Dios de todo corazón y espero que Dios haga justicia. Nuevamente el tema. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, el santuario de Dios le permitió al salmista ver el espectro completo, no solo la vida terrenal, sino que también la vida eterna. Y eso, hermanos, nunca debemos perderlo de vista. El santuario de Dios nos permite percibir lo eterno, más que la inmediatez de esta vida que llevamos aquí en esta tierra. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Cuando una persona está próxima a la muerte, generalmente allí es mucho más sensible a la realidad de Dios, a aceptar la existencia de Dios, a solucionar sus problemas de conciencia, a no aceptar que su vida no es solo física, sino que también hay algo eterno en él. Y eso es lo que quisieran cambiar de destino, no hacia abajo, sino hacia arriba. Dice, como sueño del que despierta, sí, Señor, cuando despertares o cuando intervinieres, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, dice, y en mi corazón sentía punzadas. Ahora él está tan arrepentido. Y por eso que escribe este salmo como la tentación que él experimentó al ver la prosperidad del impío. Dice, tan torpe era yo que no entendía y era como una bestia delante de ti, porque no pensaba realmente como tú quisieras, hubieses querido que yo hubiese mirado esto. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. O sea, la fidelidad de Dios ha sido siempre, siempre. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿El impío puede decir eso? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo aquí, porque contigo lo tengo todo. Es así, hermanos. Y Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe cómo bendecirnos. Qué interesante es esta reflexión de haber puesto Job sus ojos en la gran prosperidad del impío. Letra B, tengo que correr ahora. La gran maldad. La gran... Es tan parecido, hermano, este capítulo al Salmo 73. Dice, versículo 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Desprecian a Dios. La Nueva Versión Internacional dice, a Dios increpan, déjanos tranquilos. Yo hablaba con un pastor amigo acerca de alcanzar gente ABC1 para Cristo. ¿Dios amará a los ricos? Yo creo que sí, ¿cierto? Pero dice, hablarle a un rico de Cristo es algo muy difícil, porque el rico tiene todo su tiempo distribuido.
acceder a un diálogo con una persona como esa es muy difícil. O sea, usted no puede llegar a la casa y golpear la puerta, porque hay un citófono, hay un guardia, hay un portón y hay una autopista media serpenteante que por ahí no pasa el Transantiago. Entonces, ¿cómo llego a esa persona? Es muy difícil. Y cuando se logra por fin una entrevista, él dice inmediatamente, ¿cuánto tiempo? Porque mi tiempo vale. 1 minuto, 5 minutos. Hermanos, yo sé que Dios puede darnos estrategias, pero no es fácil acceder a personas como esas. Porque ellos, como dice Job, no quieren conocerlo, no quieren sus caminos. Dice, no queremos el conocimiento de tus caminos. No quieren su voluntad, dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente aún más severa dice, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. O sea, Dios es una molestia, es un estorbo en la vida de ellos. Esa es la gran maldad. Expulsar a Dios. Versículo 15, niegan su existencia. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Me suena como al lenguaje de Faraón cuando Moisés le decía, deja ir a mi pueblo. Así dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Niegan su existencia para no servirle. Dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? No ven provecho alguno en Dios y no ven ningún provecho en la oración. Pareciera ser que no ganarían nada. Estamos bien. Versículo 16 dice aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. La Nueva Traducción Viviente dice, creen que su prosperidad depende de ellos. Su habilidad, su experiencia, sus conocimientos, sus contactos, su herencia, etc. Job aclara en este versículo que no es su forma de pensar. La Nueva Versión Internacional dice, jamás me dejaré llevar por sus malos consejos. Hermanos, una consulta, ¿es usted susceptible a estos poderosos cuando opinan de Dios y de su fe? ¿Es usted una persona que le afecta los comentarios, las preguntas sarcásticas o las críticas? Letra C, versículos 17 al 21. La gran ruina. Sí. En este texto, hermanos, todo esto, recordemos, la Biblia fue escrita sin signos ortográficos, sin signos de exclamación ni signos de interrogación. La mayoría de las versiones expresan estos primeros textos a partir del versículo 17 en términos de preguntas. La verdad que costó un poco armonizar lo que el Señor quería mostrarnos en estos versículos, pero es interesante. Por ejemplo, comienza en el versículo 17, ¿o cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores? En pregunta no es lo mismo que en exclamación, ¿cierto? En realidad él está ahí preguntándole a sus amigos acerca del trato que Dios tiene con ellos. Versículo 18 dice, ¿serán como la paja delante del viento? ¿O como el tamo que arrebata el torbellino? ¿Se recuerda el Salmo número 1? Dice, son como el tamo que arrebata el viento. Pero ellos no.
Eso es lo que está diciendo o insinuando. Dice el versículo 19, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Se dirá que los hijos sufrirán. Una versión dice, su opinión es que Dios debe castigar al que peca. Versículo 20, verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Dice, después de muertos, no les importará lo que le suceda a su familia. Beberá la ira del Todopoderoso. El salmista en el Salmo 73 dice, comprendí el fin de ellos. Hermanos, nos cuesta esto. Es difícil. Pero solo la Escritura, solo la palabra, nos puede garantizar de que Dios es juez justo y que para Él no habrá persona que pueda salirse con la suya creyendo que ha burlado la justicia divina. Por lo tanto, todo este texto, desde el versículo 17 al 21, en toda esta forma o de interrogante o de afirmación, al final Job sabe que es Dios el que tiene siempre el control y que ellos de alguna manera sentirán que por sobre ellos hay una autoridad mayor, que es Dios. Esto nos lleva, hermanos, a entender lo que viene ahora desde el versículo 22 en adelante hasta el final, hasta el 26, que yo le puse por título la gran variedad de tratos recibidos. Fíjese aquí hacia dónde lleva el discurso Job. Dice versículo 22, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando Él a los que están elevados? Dos cosas interesantes de lo que nosotros hemos hablado, y creo que este es un texto clave para entender el capítulo. Primero, de que ¿quién podrá decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Y la verdad, hermanos, que ¿puede una persona común y corriente decirle a un juez lo que el juez tiene que dirimir? El juez a veces ni siquiera levanta la ceja, dice, no hay evidencia suficiente que quedan en libertad. O dice, lo sentencio a que no se acerque a 200 metros de la persona o del lugar. Le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo dejó libre? ¿Cierto? Pero alguien podrá decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Ahora, cuando habla de justicia, juzgando Él, aquí parece que Job está vislumbrando de que Dios no pierde nunca el control. Y ahí, a partir de esa pregunta, argumenta los tratos distintos que tienen estos personajes. Versículo 23 dice, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Otra versión dice, morirá en el vigor, en la flor de la vida. Otro dice, en versículo 24, sus vasijas están llenas de leche, sus huesos serán regados de tuétano. Es decir, morirán en medio de su abundancia. Versículo 25 dice, este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto, sin haber disfrutado. La misma palabra nos enseña de que a veces el rico no tiene paz para disfrutar la abundancia de las cosas que tiene. En cambio, el pobre no tiene temor de que le roben porque no tiene nada, ¿cierto? ¿Qué le van a robar?
Qué increíble, hermanos, amargura de ánimo. Versículo 26 dice, igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Es decir, dice, tanto el que murió en el vigor de su juventud, tanto el que murió en medio de la abundancia, tanto el que murió resentido y amargado, al final en la tumba serán todos nivelados. Todos recibirán el mismo trato de los señores gusanos, que no harán ninguna discriminación, si era más famoso o menos famoso, si era más pobre o menos pobre. Versículos 27 al 34. Ahora sí. Su gran impunidad en la tierra. Versículo 27 dice, he aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Aquí el discurso de Job apunta a algo más personal. Y aquí él está reclamando esto. Él lo está encarando, como dice Matthew Henry en su comentario. Está encarando a sus amigos porque le consideran un hipócrita, que Dios por fin le echó mano. Así se siente Job. Ustedes me miran como el gran hipócrita a quien por fin Dios le puso la mano encima. Versículo 28. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? Él está diciendo porque ustedes se han preguntado qué pasó con mi casa, qué pasó con mis bienes, qué pasó con mi familia. Versículo 29 apunta a la sabiduría popular. Dice, ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? Preguntar sobre él o preguntar sobre lo que pasa con todos. Usted sabe que hay sabiduría popular, dichos, refranes, síntesis. Ayer alguien me hablaba acerca de una ley, que no es una ley espiritual, la ley de Murphy, por ejemplo. La ley de Murphy, que dice que lo que puede salir mal, realmente sale mal. Por ejemplo, cuando usted va en dos pistas y hay como un taco, dice, esta va más rápido y se cambia para allá, y cuando se cambió para allá, esta comenzó a avanzar rápido, dice, ¿para qué me habré cambiado? Versículo 29, 30, que el malo es preservado en el día de destrucción, guardado será en el día de la ira. Nuevamente, hermanos, el Salmo 73 nos tiene todas las respuestas. Versículo 30 dice que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Dice, ¿quién le denunciará en su cara su camino y de lo que él hizo? ¿Quién le dará el pago? Nuevamente estas preguntas son como para de alguna manera hacer entrever la sensación de injusticia y de impunidad que Job ha visto en los malos, y de alguna manera también esto lo vemos que es así. ¿Quién le puede decir a un gerente o a un empresario los pecados que está cometiendo? Que los malvados no son criticados abiertamente. Luego dice, porque llevado será a los sepulcros y sobre sus túmulos estarán velando, y que los terrores del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han sido innumerables. Es decir, que los malvados son sepultados con honores. Al hacer estas reflexiones acerca de esta aparente impunidad, ¿qué nos queda por decir, hermanos? Venía a mi mente el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué más dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Hermanos, yo no sé si usted ha sentido alguna vez estas emociones, estos sentimientos mostrados por Job acerca de esta aparente injusticia y aparente impunidad. Déjeme decirle, hermanos, que Dios conoce su situación, Dios conoce su sufrimiento, Dios conoce su futuro, y no solo su futuro terrenal, sino que también su futuro eterno. Que Dios nos ayude, hermanos, a jamás abrigar resentimientos contra Dios por este trato que injustamente tal vez usted ha recibido, o que injustamente los que no mereciéndolo han recibido progreso, prosperidad. Que Dios le lleve a usted, hermano, a entender de que su relación con Dios es personal y nunca debe compararse con la suerte o el destino de otras personas, porque eso a usted le va a sacar la mirada de lo que realmente Dios quiere hacer en usted. Porque Dios, hermanos, no pierde jamás también la percepción de la realidad exacta. Habíamos al principio dicho de que nuestra percepción de la justicia es subjetiva, depende de las circunstancias, depende del ambiente, depende de nuestras experiencias, y estas nos condicionan a pensar equitativamente. Pero ¿cuál es el secreto? Salmo 73 nos dijo: el santuario de Dios, en la presencia de Dios, vamos a comprender, hermanos, que Dios tiene un trato directo con nosotros, pero también vamos a comprender de que Dios es juez y nunca dejará de serlo, pase lo que pase. Si no es en esta vida, será en la otra. Amén. Gracias, oramos, te damos gracias, Señor, por conocerte. Te damos gracias, Señor, porque tú asumiste sobre nosotros una paternidad absolutamente responsable, y tú sabes lo que merecemos, tú sabes lo que necesitamos. Señor, perdónanos si nos hemos comparado con otros. Perdónanos, Señor, si hemos esperado tu justicia y no ha llegado. Perdónanos, Señor, si hemos puesto la mirada en aquel que actúa impunemente, pensando que tal vez nosotros podríamos haber hecho lo mismo. Señor, gracias te damos por conocerte, conocer tus caminos, conocer tu palabra. Padre Celestial, nuestras vidas, Señor, están en tus manos, y sabemos que tú nunca pestañeas, te descuidas de lo que a nosotros nos pasa. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos recibido en tu palabra en este día. Gracias, Padre. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.